Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y bien, el tema que en el amor de nuestro Señor quiero compartirles en esta ocasión es acerca de el anticristo. Este término que muchos en algún momento, si eres cristiano o si no eres cristiano, tal vez no conozcas este término, pero ya que tú conoces del Evangelio y de la Biblia, tal vez has ido a alguna iglesia y te han hablado de este término, del anticristo. Pues bien, la Biblia habla de un espíritu que es del anticristo. ¿Listo? Y los apóstoles, sobre todo Juan, definía que hay un espíritu que se mueve en el mundo. Hay un espíritu que se mueve en el mundo y que está en contra de todo lo que es de Dios y en contra de Jesucristo. Por eso es que se le llama el espíritu del anticristo. Y por tanto, por ejemplo, Juan dice en Primera de Juan, capítulo 2 versículo 18, lo siguiente: hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, si se dan cuenta, y así como oísteis que el anticristo viene, o sea que ya se tenía una concepción, los primeros apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ya tenían una concepción de que venía alguien o de que venía algún hombre que era el mismo Satanás que se hacía pasar por Jesucristo. También ahora han surgido muchos anticristos, pero sabemos que es, por eso sabemos que es la última hora. De esto lo habló claramente Juan. Pero resulta que de este que vendrá, del que habla Juan, habla mucho Daniel, el profeta Daniel. Y también lo habla el Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo eh, dice en Juan 5:43 lo siguiente: cuando él no fue recibido por su pueblo, cuando él vino a este planeta y no fue bien recibido como el Hijo de Dios, el pueblo de Israel no lo recibió, no lo reconoció. Y en Juan 5:43 él dijo lo siguiente: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Y se da cuenta? Entonces ya tanto los apóstoles como el mismo Señor ya habían dicho que había de venir otro que se haría pasar por el Señor Jesucristo, pero que era el espíritu del maligno. Ya ellos estaban profetizándole, por ejemplo, a los judíos de que vendría un hombre que vendría en su propio nombre y que ellos sí lo iban a recibir. ¿Y qué es el anticristo? ¿Qué dice la Biblia? ¿O qué descripciones nos da? En primera medida, el anticristo es el adversario de Cristo. Así como Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios, el anticristo vendrá para hacer la voluntad de Satanás. Y él mismo será Satanás, manifestado en forma de hombre. ¿Listo? Y según esto, vemos que Satanás, el diablo, es un imitador. Quiere hacer todo lo que hace Dios a su manera. Él no es original. Él quiere copiar y replicar todo lo que Dios ha hecho. Y aún más todo lo que Jesucristo ha hecho. Por tanto, al final de los tiempos, Él hará una copia falsa de un supuesto Mesías, de un supuesto Cristo en el futuro. Y resulta de que
Este poder que tiene Satanás sobre el mundo, ya que Jesucristo lo rechazó allá en la tentación en el desierto, ¿se acuerda? ¿El que le dijo? Le dijo, te muestro los reinos del mundo. Todos me han sido dados. Son míos. Yo te los doy. Y el Señor Jesucristo lo rechazó. Entonces, al final de los tiempos, Satanás le hará esta misma propuesta a un hombre y él la aceptará. Le dará a un hombre los reinos del mundo y éste sí la aceptará. Pero, ¿qué decía el apóstol Pablo al respecto en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3? 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. ¿Qué dijo? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el anticristo no vendrá sin que antes venga la ¿qué? La apostasía. Y eso está desde hace mucho tiempo en el mundo, en la iglesia cristiana sobre todo. Muchos han apostatado de la fe. ¿Qué hay hoy en día? Adventistas, testiquillos de Jehová, o de Jimán, mejor. Están los mormones, están los unitarios, los Jesús solo, y otros más. Esos son apóstatas de la fe. Ya eso está. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Así llamó Pablo a este que había de venir, al anticristo, del cual ya ellos tenían una concepción. El profeta Daniel ya lo había visto en visión. El Señor Jesucristo habló de él. Y aquí también Pablo lo está referenciando. Pero, ¿qué características, cómo podremos nosotros reconocer cuando este hombre esté actuando en el mundo? ¿Será que ya está en el mundo? ¿Será que está actuando y nosotros no lo sabemos? Muy bien, según la Biblia, este hombre de pecado, hijo de perdición, el rey que se levanta contra todo, la bestia, el anticristo, tendrá 7 características según la Biblia. Y la primera es que provendrá de una tribu de Israel. Muchos dicen, ¿cómo así? Claro, porque es que como les dije, él quiere parecerse en todo a nuestro Mesías, a Yeshua, a Jesucristo. Y seguirá, Satanás el diablo le dirá que siga el mismo patrón de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, como el Señor Jesucristo era descendiente lineal en la carne, físicamente, del rey David, entonces este vendrá, pero no por la simiente de la mujer, sino por la simiente de la serpiente. ¿Se acuerda en Génesis? Cuando el Señor le dijo a el hombre, a la serpiente, que estaría la serpiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y que la simiente de la mujer pisaría a la serpiente en la cabeza. Algo de eso se llevó a cabo en la muerte de Cristo. El Señor Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz, pero la simiente de la serpiente aún no ha sido derrotada. Por tanto, de esta simiente provendrá el anticristo. Y esto lo vemos en Génesis 49:17. Génesis 49:17. ¿Qué dice? Y será Dan serpiente junto al camino. No dice, y es Dan, no tiempo presente, lo dice tiempo futuro. Y será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Allí vemos una primera característica. Provendrá de la tribu de Dan, la simiente de la serpiente, el hijo de Satanás.
Segunda característica, será judío. Daniel 11:37. Daniel 11:37. ¿Qué dice? El primer párrafo, antes de la coma. ¿Del Dios de sus padres hará caso, dice? No, dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Cómo interpretamos esto nosotros? Esta frase del Dios de sus padres es netamente hebrea, netamente israelita, netamente judía. ¿Usted se acuerda? El Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Dios de los padres de los judíos, el padre de los judíos. Y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el único Dios verdadero, Hashem, Yahweh, Jehová. Él es el único Dios verdadero, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, dice que este hombre no hará caso del Dios de sus padres, por tanto, será judío. Vamos a ver otra característica en Zacarías, capítulo 8, versículo 23. Zacarías, capítulo 8, versículo 23. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua, ¿se le hace familiar esto? 10 hombres, 10 cuernos, 10 reyes. ¿Sí se acuerda, Daniel? Y aquí dice claramente, 10 hombres de las naciones de toda lengua. Y cuando habla de naciones de toda lengua, puede hablar de árabes, puede hablar de palestinos, puede hablar de rusos, puede hablar de egipcios, puede hablar de muchos países, naciones de toda lengua. ¿Y qué harán estos hombres? Estos 10 hombres, ¿qué harán? Dice, tomarán del manto a un judío. Qué claro es el Señor respecto a este hombre de pecado que ha de venir. Será judío. Diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Pero no será el Dios verdadero. Como este hombre que vendrá será una lumbrera, pero esa sabiduría se la dará el diablo, no se la dará Dios. Entonces estos hombres creerán que este es el iluminado, el que viene a resolver todos los problemas. Pero resulta que cuando digan paz, ¿vendrá qué? Vendrá destrucción repentina. Muy bien, continuamos. Tercera característica. Hablará lisonjas, seducirá con las palabras y pronunciará blasfemias. Daniel 7:25. Daniel 7:25. ¿Qué dice? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Sí se da cuenta? Y esto de que hablará palabras contra el Altísimo es que serán blasfemias. Si tú hablas contra el Altísimo es porque son blasfemias. ¿Listo? Daniel 11:36. Daniel 11:36. ¿Qué dice? El rey, hablando del anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses, es decir, el Dios verdadero, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo determinado, ¿se acuerda? Y por otra semana, y a mitad de la semana, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está claramente. Está claramente. Apocalipsis 13:6.
Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. ¿Qué dice? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Sí se da cuenta? Qué terrible será este que ha de venir. Pero esperemos y pidamos a Dios que seamos hallados dignos para que en este tiempo ya nosotros no estemos aquí en la tierra, porque esto será terrible. Cuarto, Satanás el diablo le dará su poder. ¿Se acuerda lo que dije? Como él es el príncipe de este mundo, entonces él le entregará su poder, el poder del mundo. Tenemos que diferenciar dos cosas. El planeta Tierra es una cosa, la Tierra. Y el mundo es el aire, el sistema implantado, político, económico, gubernamental, social, etc. Ese es el mundo. ¿Listo? Y Satanás le dará su poder. Daniel 11:9. Daniel 11:9. ¿Qué dice? Muy bien. Daniel 11:9. Vamos a mirar exactamente. Vamos a ver qué dice el 8. Muy bien. A donde habla de el Dios de las fortalezas. Muy bien. Vamos a ver vamos a buscarlo con respecto al Dios de las fortalezas. Hay una parte donde dice de que el Dios de las fortalezas le dará el Dios de las fortalezas le dará todo su poder. El Dios de las fortalezas le dará todo su ¿qué? Su poder. O de un Dios se hará de las fortalezas, también dice. Vamos a ver dónde está eso. Daniel 11:38, perdón. Daniel 11:38. Qué pena hacerlos esperar un poquito de tiempo, pero tenía que exactamente buscar para no perdernos el contexto. Daniel 11:38. Es que le habíamos puesto 8 y es 38. Daniel 11:38. Dice, en su lugar honrará al Dios de las fortalezas. Muy bien, ¿qué dice aquí? Vamos a ver qué dice la Reina Valera. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios, con D minúscula, que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con gran precio. ¿Se está dando cuenta? Y se hará de fortalezas también con él. Dice, y mire lo que dice el siguiente versículo. Daniel 11:39. Con un Dios ajeno, con D minúscula, siempre que usted encuentre en la Biblia Dios con D minúscula, es porque es falso, un Dios que puede que exista, pero que no es el Dios verdadero. Y si este Dios existe, pero no es el Dios verdadero, entonces ¿quién es? Satanás. Y acá dice que este Dios le dará a este falso Mesías, dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra.
Qué claro es nuestro Dios con respecto a este que se levantará, pero que será derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis 13:2. Apocalipsis 13:2. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y gran boca como de león. ¿Y qué dice? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Casi lo mismo que acabamos de leer en Daniel. ¿Listo? Qué tremendo esto. Quinta característica. Será soltero o estará casado para aparentar, pero no amará a su esposa. Qué tremendo es esto. Será soltero, o sea, una de dos, según Daniel 11:37. O será soltero o estará casado para aparentar, entre comillas, pero no amará a su esposa. Es decir, vamos a leerlo. Apocalipsis 11:37. Perdón, Daniel 11:37. Daniel 11:37. ¿Qué dice? Del Dios de sus padres no hará caso, ya lo leímos, pero mire lo que viene. Ni del amor de las mujeres hará caso. No hará caso del amor de las mujeres. Qué tremendo es esto. Una de dos, o el anticristo será homosexual o estará casado, se casará con una mujer, pero para aparentar, o sea, serán solo apariencias. Porque no amará, dice que no hará caso del amor de las mujeres. No hará caso del amor de las mujeres, es muy claro. ¿Listo? Sexto, hará milagros falsos para engañar. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Listo. ¿Qué dice? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Apocalipsis 13:3. Apocalipsis 13:3. ¿Qué dice? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ¿qué? De la bestia. Es decir, hará una falsa resurrección. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, resucitó al tercer día. Este hará lo mismo. Aparentará de que lo matan y a los 3 días va a hacer lo mismo. Para aparentar y hacer prodigios engañosos y señales mentirosas para que todo el mundo se vaya en pos de ¿qué? De la bestia. ¿Está claro? Clarísimo. Qué bueno es el Señor que nos está hablando. Amén. Característica número 7. Se sentará en el templo de Dios y se autoproclamará Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Segunda, qué bueno es el Señor. Segunda de Tesalonicenses, qué bueno es Dios. Gloria al Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Gloria al Señor. ¿Qué dice? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. Mire, esto es clarísimo y aquí en este estudio lo hemos podido ver. Este anticristo, y qué bueno que lo que dice acá Pablo es lo mismo que está diciendo Daniel.
El rey se levantará contra Dios y se exaltará contra todo Dios, y él mismo se hará a Dios. Y aquí lo dice Pablo. Qué bueno que ya conocemos estas verdades. Compartamos estas verdades con otras personas para que conozcan y puedan conocer antes al verdadero Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Solo tú eres el Señor Santo, Altísimo y Todopoderoso. Gracias te damos porque hemos escuchado estas verdades de tu palabra y hemos entendido de que tenemos que luchar contra esta potestad que está en el mundo y que se levanta en contra del verdadero conocimiento que es en Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Perdona nuestras faltas y nuestras ofensas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.